y aparecen 3 targets, todos unas joyas. El grupo El Corral, Crepes and Waffles y Frisbee. Y compramos el grupo El Corral. El tema era de sentido común. Si yo la compré es porque es atractiva y es atractiva es porque tiene los buenos números y los buenos números los han hecho ustedes. Vamos a seguir en la misma línea y en la medida que se iban identificando sinergias, se iban a aprovechar. Al año, el área de servicios Nutresa, que era el área que hacía las compras para toda la compañía, le dice, yo voy a comprar las servilletas. ¿Sabe cuánto fue el ahorro cuando compra servicios Nutresa la servilleta en el primer año? 1.000 millones de pesos. Bueno, el día de hoy estamos con un invitado muy especial, Álvaro Arango. Gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro podcast Relatos de una Vida. Bienvenido a nuestra oficina. ¿Cómo estás? Muy bien, Simón, muchas gracias de invitarme aquí. Feliz de poder conversar contigo y poder ilustrar algunas de las experiencias vividas en este recorrido de la vida profesional. Qué bien. Álvaro lo conocí por casualidad porque compartimos un par de juntas directivas y bueno, pues hemos desarrollado una buena relación, una buena amistad, y cuando lo escuché hablando sobre fusiones y adquisiciones pensé que tenía que ser un invitado obligado a nuestro podcast. Hombre, Simón, hombre, ese no, para serte sincero, ese no es el fuerte mío. Lo que pasa es que viví dentro de estos 40 años de experiencia profesional. Tuve la fortuna de estar de esos 40 años, 26 años en Grupo Nutresa, y dentro del Grupo Nutresa había una decisión clara de poder llegar a tener una parte del grupo en términos de sus ingresos desde afuera. Y muchas veces las exigencias de un gran líder, que lamentablemente hoy no está, Carlos Enrique Piedrahita, nos llevaban entonces a que estuviéramos permanentemente para poder cumplir, digamos, las metas establecidas. No nos daba lo orgánico y teníamos que empezar a buscar temas inorgánicos, porque no había ninguna posibilidad distinta a cumplir. Muy bien. Antes de profundizar en eso, contanos un poquito más sobre tu experiencia profesional en diferentes organizaciones. A ver, digamos que yo tuve la fortuna de hacer el semestre de práctica en la universidad en Noel. Allí conocí a una persona que fue mi jefe y tal vez un ejemplo a seguir, que era el vicepresidente de Mercadeo. Yo llegué a hacer la práctica. Recuerdo que en esa época los computadores sacaban unas hojas verdes y blancas y de pronto el jefe me dice, hombre Álvaro, yo necesito que te salgas de lo que estás haciendo y me digas cuáles son las conclusiones de este trabajo. Era un trabajo que había sido contratado por Nacional de Chocolates, Coltabaco y Noel para poder determinar el nivel de distribución numérica que tenían las 3 compañías en Bogotá. Me tocó maciarme esa cantidad de papel impreso y poder sacar unas conclusiones que ayudaran en el mejoramiento de la distribución numérica de esas 3 compañías en Bogotá. Pero lo interesante de eso es que ese paso por allí marcó como la dirección en la que me gustaría, pensaba en ese momento, eh, empezar a definir mis primeros pasos profesionales. Fue entonces cuando regresé de hacer la segunda práctica. Esa segunda práctica la hice en la agencia de publicidad que manejaba la cuenta de Noel. Cuando yo regresé de esa segunda práctica, regresé con un trabajo
que había hecho, le pedí cita al que había sido mi jefe y le dije, venga, yo quiero hacerle este regalo, a mí todavía me falta un año de universidad y yo quiero que usted me tenga en cuenta para cuando yo salga, quiero regresar a Noel. Y él me dice, vení Álvaro, ¿por qué tenemos que esperar un año? Anda a la universidad, cuadra tu horario y los espacios que te queden libre, te vienes a trabajar aquí. Entonces empecé a trabajar el tiempo, digamos, eh, donde tenía espacios de universidad y lo que esta persona me dio la posibilidad fue de empezar a aprender de lo que era todo el tema mercadeo. Estaba invitado a la mayoría de reuniones, a los comités, y digamos que fui absorbiendo parte del conocimiento. Y un mes antes de graduarme en la universidad me dijo, bueno, quiero entregarle la gerencia de una marca muy bonita, que era la marca Frunas, eh, una marca que tenía una historia espectacular. Digamos que arranqué allí como gerente de marca. Después pasé a una dirección de grupo de productos. Los portafolios de Noel se dividieron en dos y había dos gerentes de mercadeo que le reportábamos a la vicepresidencia de mercadeo. Eh, Estuve allí durante 10 años. Eh, en, Al final de esos 10 años, eh, yo aspiraba a que en algún momento llegara a ser vicepresidente de mercadeo. Se dieron una serie de situaciones, se dieron unos cambios y no quedé en esa vicepresidencia de mercadeo. Queriendo mucho la compañía, lo que dije, yo sigo firme con mi propósito, voy a empezar a buscar alternativas que me permitan llegar a una vicepresidencia de mercado, una compañía de alimentos. En ese momento tenía un gran amigo en Alpina, me invitaron a Alpina a ser parte del equipo de mercadeo. En esa época, estamos hablando por allá del gobierno de César Gaviria, se ha empezado a hablar de apertura económica y las compañías colombianas que estaban, digamos, focalizadas en el mercado colombiano, empiezan a pensar en poder llevar a otras geografías sus portafolios y sus propuestas de valor. Entonces se abrió un cargo que se llama director de nuevos mercados y me encargan hacer el diseño de la operación de Venezuela y la operación de Ecuador para Alpina. Un año después de estar trabajando en el diseño de esas operaciones, ya estábamos listos con el tema de Alpina Venezuela y la propuesta que me hace el jefe, que era el presidente en ese momento de Alpina, Frank Jordan, me dice, bueno Álvaro, tienes la posibilidad de ser el primer gerente de general de Alpina Venezuela. Eh, a mí eso me dio un poquito de susto, la verdad sea dicha, porque era llegar a un país desconocido, eh, en donde uno aquí estaba muy soportado con el conocimiento de las marcas, allá era empezar de cero. Pero retado y con todas las ganas y toda la posibilidad, me fui para Venezuela, cogí y empaqué mis hijas, la señora, y llegamos todos a Venezuela a abrir la operación de Alpina Venezuela. Tuvimos un primer producto que era el arequipe Alpina. eh, Allá se llamaba dulce de leche, y digamos que acertamos con el producto, con el consumidor venezolano. Llegamos a tener ventas superiores incluso en Arequipa Alpina de lo que vendía Alpina Colombia. Allí tuve la posibilidad de posteriormente participar en la negociación de una planta de yogur. Compramos una planta y empezamos a fabricar directamente el tema de yogures en Venezuela. Pero antes, digamos que tuvimos unos retos y unos desafíos grandes, que antes de que la planta empezara, digamos ya en una operación, llevamos el segundo producto que fue Bonjour.
El tema es que estos productos lácteos tienen una vida útil de 30 días. Entonces, el reto logístico era muy grande. Logramos poner Bonjour con 72 horas en Venezuela desde la planta de Sopó. Al principio, digamos que las marcas no eran reconocidas. Empezamos a hacer un trabajo de marcas, empezamos a tocar puertas en los distintos puntos de venta y recuerdo en esa época, digamos que Alpina Venezuela era Álvaro Arango y una secretaria. Cuando veíamos que nos quedaban poquitos días de vencimiento, nos íbamos a Las Mercedes, un barrio que estaba ahí cerca de la oficina, cada uno de los dos con una neverita de icopor, y en un semáforo repartíamos Bonjour antes de que nos venciera, haciendo un muestreo del producto. Fue una experiencia muy bonita. Yo regresé después de estar 3 años en Venezuela. Me ofreció la vicepresidencia de ventas de Alpina Colombia. Ahí estuve casi 2 años. Posteriormente pasé a la vicepresidencia de mercadeo de Alpina Colombia. Y en el año 98 decidí regresar a Medellín eh, con una invitación que me hizo el grupo Ardila Lule para crear la vicepresidencia de mercadeo, que no existía en ese momento en Postobón. Ahí estuve unos 2 años y medio tal vez, y de ahí fui a la gerencia general de Mills de Colombia, una compañía muy bonita y una experiencia muy interesante, eh, porque esta compañía, cuando yo llegué, el mercado era un 36%, digamos, del share de mercado era de La Fuente, la compañía de aquí de Medellín, y nosotros estábamos por debajo unos 4 o 5 puntos con la marca Cremela. La compañía La Fuente la compró Unilever. El mundo de los helados se lo reparten entre Nestlé y Unilever. Cada uno tiene entre el 16 y el 17%, y las diferencias son unos puntos, depende de lo que compra. Y recién llegado, recibimos visita de Unilever, y Unilever nos dijo, queremos comprar la operación de Cremelado en Colombia, queremos comprar a Mills. Con mi jefe, que era uno de los accionistas, revisamos la posibilidad, y en el proceso logramos hacer una cosa muy interesante, y es que al final terminamos comprando la operación de Unilever en Colombia. Eh, Muy interesante. Mantuvimos un vínculo, pagábamos unas regalías, pero accedimos al conocimiento mundial del negocio de los helados. Y teníamos, digamos que, un apoyo desde Brasil, y logramos llegar a tener el 85% del mercado de helados en Colombia. Una experiencia linda, desde el mismo producto, y digamos, muy interesante. Yo digo, eh, la felicidad de uno depende mucho de la calidad de los jefes, y yo digo que tuve el mejor jefe eh, en, en Mills de Colombia. Eh, Estando en Mills, recibo un día una llamada de Carlos Enrique Piedrahíta y me dice: Álvaro, yo no te conozco, he oído referencias tuyas, pero me gustaría conversar contigo porque tengo la vicepresidencia de mercadeo disponible en Compañía Nacional de Chocolates. Entonces, la pregunta que yo le hago es, eh, ¿usted por qué cree que para mí es bueno salir de una gerencia general a una vicepresidencia de mercadeo? Él me dice: yo no le voy a contestar, conversemos. Hicimos una cita aquí,
en la oficina de Carlos Enrique eh, y conversamos muy largo. Y al final la conclusión de Carlos Enrique es, usted está mejor allá, quédese allá. Cuando yo le di la mano para despedirme de Carlos Enrique, le dije, Carlos Enrique, cuando exista una oportunidad en una presidencia de grupo que en ese momento se llamaba Inversiones Nacional de Chocolates, téngame en cuenta que a mí me interesan, hoy en día Nutres, téngame en cuenta que me interesa. Entonces, por ahí unos 2 años después me dijo, Álvaro, ya está la presidencia que usted me pidió, es la presidencia de Pastas Doria. Yo dije, listo, estoy listo para irme, me senté con Carlos Enrique. Nunca hablamos de ninguna condición. Fue un tema en donde hicimos empatía de una vez y yo le dije, después de una conversación en un hotel en Bogotá, eh, lo que usted me está planteando me sirve, cuente conmigo. Yo me voy a trabajar a, eh, a Pastas Doria. Llegué a la casa y le dije a mi esposa, me acaban de ofrecer un puesto, acabo de aceptarlo y no sé cuáles son las condiciones, pero yo creo que lo Enrique. Finalmente, digamos que el tema de las condiciones eh, eh, fueron interesantes y empecé un proceso eh, en el grupo Nutresa, donde empezó por el tema de la presidencia de Doria y se dio una coyuntura muy interesante porque en el año 2005 a finales, eh, Inversiones Nacional de Chocolates termina comprando, digamos, un paquete accionario de lo que se había creado un holding de Inveralimenticias, que era Noel, y posteriormente se dio un intercambio accionario e Inversión de Nacional de Chocolates quedó dueña de Noel y ya se consolidó lo que era el grupo de Inversión Nacional de Chocolates, que posteriormente, con una compra en México de una compañía que fabricaba chocolates y la compañía llamada Nutresa, adoptamos ese nombre y ahorita, si tenemos tiempo, cuento un poquito de esa parte de la historia. Entonces, digamos que eh, ahí el grupo adopta un modelo matricial donde dice cada uno de los presidentes del grupo Nutresa va a manejar un proceso transversal del grupo. Y Carlos Enrique se para al frente del tablero y empieza a señalar a cada uno de los presidentes, le dice, a usted le va a tocar esto. Cuando llegó al caso mío, le dijo, usted va a seguir siendo presidente de Doria y usted va a tener la responsabilidad de ser el vicepresidente corporativo de ventas y nutrición. Entendía lo de ventas, no entendía lo de nutrición. Algún día le pregunté, ¿y usted por qué me nombra en el tema de nutrición? Y yo, porque no tenía dónde más acomodar. Se lo puse a usted. Eso fue interesante porque en ese tema logramos montar el Centro de Investigaciones Científicas de lo que hoy es Grupo Nutresa. Pudimos incorporar, digamos, a varios científicos que nos ayudaron a entender hacia dónde iba el mundo de la alimentación. Ese centro de investigaciones se llamó Vidario y Vidario empezó a hacer investigación propia, muy importante, para entender primero como el tema de la genética colombiana y cómo nosotros pudiéramos contribuir a un mejor bienestar y a una mejor salud a partir del desarrollo de productos en las categorías donde participábamos. Este podcast es patrocinado por One to One Corpay Finance, firma española de banca de inversión que cuenta con presencia en Colombia. One to One es líder en valoración y asesoramiento en compraventa de empresas, con más de 70 socios en más de 25 países. La compañía cuenta con la ejecución de más de 2.000 operaciones corporativas. Para más información, consulte los enlaces adjuntos a este episodio. Ahí, digamos que estuve, digamos, de entre el 2005
y el 2009, en los dos cargos, la presidencia de Doria y la vicepresidencia corporativa de venta y nutrición. Y el proyecto, cuando se crea esa vicepresidencia corporativa de ventas, yo le digo a Carlos Enrique, ¿usted qué está pensando? ¿Qué se sueña en el tema de la creación de esta vicepresidencia de venta? Y me dice, Álvaro, nosotros hemos sido un referente en el tema de distribución en Colombia, en el mundo de los alimentos. Pero yo veo que nuestros competidores no están alcanzando. Tenemos que dar un nuevo salto. Y de ahí empezamos a trabajar de cómo nosotros éramos capaces de llevar a otro nivel la organización comercial de Grupo Nutresa. Y lo que propusimos en ese momento, bajo mi liderazgo, fue crear una compañía que se encargara de la comercialización de los portafolios de todas las compañías. Digamos que aquí las compañías individualmente, como Nacional de Chocolates, tenía su propia estructura de fuerza de ventas y distribución. Lo mismo pasaba con Noel, algo tenía Doria, y entonces lo que hicimos es juntar todas esas fuerzas de ventas y crear a Comercial Nutresa. Y Comercial Nutresa, digamos que lo que hacía era poder desde la digamos, lo que se llama el transporte de última milla. A nosotros en los 6 de Comercial Nutresa, los negocios nos ponían el producto y nosotros nos encargamos de llevarlo hasta el cliente, hacer esa parte logística y hacer todo el tema comercial. Ese fue un tema muy bonito, fue una compañía que arrancó con una facturación de 2.2 billones. Había que... 2.2 millones de millones Sí, para de acuerdo. Entonces, ahí hacer el cambio fue uno de los temas más complejos, porque recuerdo que Carlos Enrique me decía, Álvaro, yo te dejo dar todas las vueltacanelas que quieras con el modelo comercial, pero en ese cambio no vas a perder ni un peso. Entonces yo le decía, pero vení, Carlos Enrique, lo que vos me estás diciendo es que yo vaya en un carro a 150 kilómetros por hora, se me pinche la llanta y la cambie sin parar el carro. Y yo, sí, eso es lo que tenés que hacer. Empezamos por tener 3 software distintos. Teníamos que implementar en la nueva compañía todo el tema de SAP. Teníamos que implementar todo el tema de lo que era el modelo comercial para la fuerza de ventas y teníamos que montar todo el sistema logístico. Afortunadamente, digamos, hicimos la tarea y creo que la hicimos bien. De ahí, digamos que sale Carlos Enrique, cumple, digamos que sus años para pensionarse y lo reemplaza Carlos Ignacio Gallego. Carlos Ignacio entra a ser el jefe mío y trabajamos mucho en la consolidación de todos los negocios desde el punto de vista comercial, que ya no era solamente el tema comercial Nutresa, sino que era el tema de nueva venta, que es todo el tema de venta directa, y el tema de la receta, que se creó en asociación con Alpina para llegar a todo el tema de lo que se conoce como food service, todo el tema de restaurantes, de catering, de gobierno, etc. Álvaro, volvámonos un poquito. ¿Qué es la Mega? Hombre, la Mega, digamos que es la posibilidad de soñar, la posibilidad de tener resultados sobresalientes y de hacer grandes apuestas. Que una de las cosas que yo valoro mucho de mi época con Carlos Enrique es la capacidad de hacer apuestas y apuestas duras. Entonces, aquí nos reuníamos cada 3 o cada 4 años, todo el equipo corporativo y Carlos Enrique en las discusiones de lo que pudiera llegar a ser
el tema de lo que se llamaba planeación estratégica, donde teníamos unas conversaciones profundas. En un momento de la conversación, Carlos Enrique decía, para el año 2020, recuerdo que fue la última que participé, nos tenemos que duplicar con relación al año 2003. Ya era una compañía muy grande. Recuerdo que cuando se daban esas sesiones, el tema era que todos los presidentes salíamos con la misma inquietud. Y uno le preguntaba, ¿vos te ves doblándote en ese periodo de tiempo? Y todos contestaban que no. ¿No? Pero digamos que la determinación de Carlos Enrique era un tema que a uno le daba como la tranquilidad. Decía, ese hombre está pensando allá y lo que yo tengo que hacer es facilitar las cosas para llegar allá y que él me facilite los recursos para poder hacerlo. Y así era, así era. Él te decía, vamos a hablar. Entonces uno se devolvía con esa tarea gigantesca, se sentaba con los equipos y empezaba a decir, bueno, venga, vamos a pintar aquí lo que significa llegar al 2020 duplicándonos en relación al año 2013. Y uno decía, pintemos el crecimiento orgánico. ¿Cuánto vamos a crecer? También vienen las preguntas, ¿en qué categorías participamos? ¿Qué nivel de share of market tenemos? ¿Cuánto podíamos aspirar? Y uno pintaba eso, pero todavía había una brecha importante para llegar a doblarse. Entonces, la pregunta era, ¿qué más capa le agrego a este negocio para poder llegar a doblar? Pues uno decía, venga, todavía nos falta la palanca, explotar más la palanca de distribución, todavía nos falta alcanzar una mayor distribución numérica y por la innovación podemos agregar esta capita, pero era insuficiente. Y entraba un tema que era la posibilidad de que pensáramos en que no todo debería ser orgánico y que podía haber la posibilidad de tener un crecimiento inorgánico. Y era donde Carlos Enrique estaba dispuesto a apostar en ese crecimiento inorgánico, y ahí es donde empezaba uno a determinar unos targets de qué compañías hacían clic con las compañías que teníamos cada uno de los presidentes y cuáles se convertían en target para poder comprarlas. Entonces, el tema ahí, ese espacio que quedaba, que no se llenaba ni con crecimiento orgánico, ni con innovación, ni con exprimir las otras palancas desde el punto de vista de las ventas, decía, tenemos la posibilidad de tener una, unas compras, digamos, que estén en línea y que eso iba atado a un proceso de internacionalización, que fue un proceso muy bonito. Aquí la internacionalización, vuelvo por allá a las épocas de apertura económica del gobierno de César Gaviria, y lo primero que hizo esta organización fue hacer alianzas. En el caso de Chocolates hizo una alianza con el Grupo Mavesa de Venezuela, y Chocolates distribuía los productos de Mavesa en Colombia y Mavesa distribuía los productos de chocolates en Venezuela. Digamos que eso que, ¿cuál fue el resultado de eso? El conocer, digamos, los mercados, conocer el consumidor y poder entender si las capacidades de uno estarían para dar un salto un poquito más allá de la alianza. Entonces, el segundo paso en el proceso de internacionalización fue, salgámonos de la alianza, montemos una distribución propia y empecemos a construir bajo esa base. Ese fue el segundo paso, y yo digo,
todos los pasos fueron importantes. Lo que pasa es que en la medida que nos íbamos metiendo y con las aspiraciones y con la decisión de poder doblar, no era suficiente la distribución. Pues, y no era suficiente porque todavía no teníamos los portafolios que nos hicieran la masa crítica para poder, digamos, estar en el mercado como locales, que eso es muy importante, porque una cosa es el aprovechamiento de oportunidades comerciales, que fue los modelos que se tuvieron en Colombia, digamos, en las décadas de los 70, 80 y principios de los 90, que era exporte la capacidad ociosa que usted tiene, vaya a un mercado y si tiene oportunidad, venda en ese mercado. Pero el planteamiento ya no era solo de aprovechamiento de oportunidades comerciales. El tema es, vamos a entrar a ese mercado y vamos a jugar como locales en ese mercado. Entonces ya ahí el tema, pasamos a definir cuáles eran los targets que nos interesaban en la región estratégica definida con un trabajo muy bonito que se hizo con Fedesarrollo. Entendido los targets como objetivos de adquisición. Exactamente, exactamente. Entonces, empezamos a recorrer la región y la región estaba, digamos que, marcada por todo lo que era Centroamérica, Estados Unidos y lo que en su momento se llamaba el Grupo Andino. Entonces, para poner un ejemplo clásico de esto, bueno, antes tengo que decir que una de las cosas que nos costaba mucho era tratar de posicionar las marcas que teníamos en Colombia en esos mercados antes de las adquisiciones, porque las inversiones eran muy grandes, los retornos de las inversiones no nos daban y no podíamos tener la capacidad de competir uno a uno con lo local. Entendido eso como quiero llevar la chocolatina Jet a Costa Rica, entonces voy a contratar agencias de publicidad y voy a hacer marketing, etcétera. Les costaba mucho. Eso era muy complejo porque a pesar de que teníamos tasas marketing para esos lanzamientos del 30 al 40, eran insuficientes para competir con los locales. Entonces, voy a poner un caso muy bonito en esa búsqueda de compañías en ese mercado estratégico y identificamos una compañía que se llama Galletas Pozuelo. Pozuelo, una compañía que base Costa Rica, pero tenía, digamos, en Centroamérica tal vez el liderazgo. Y se trabajó, estos eran temas, no solamente temas que se podían demorar un par de años en los procesos de negociación, pero llegamos a entender que el mejor modelo de internacionalización era comprar compañías que tuvieran estos requisitos. Primero, que el margen de EBITDA fuera superior al promedio que tenía Colombia. Carlos Enrique decía, a mí no me interesa comprar gangas que estén enredadas para yo convertirlas después en una empresa y ganarme una plata. No, yo me monto en compañías que estén bien, puedo pagar un poco más caro, pero tengo la certeza de que tengan dos cosas muy importantes. Que tengan marcas en los primeros lugares en sus categorías en los países donde operan y donde tengan red de distribución. Esas dos cosas eran vitales. Entonces, en el caso que me ponías, digamos, con el tema de la chocolatina Jet, llevémoslo al caso de galletas. ¿Qué era lo que pasaba? Aquí la marca de galletas más importante es Festival, en galletas cremadas. Cuando adquirimos a Pozuelo, entonces allá nos encontramos con la versión de galletas cremadas, pero la marca era Chiqui. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Las arquitecturas de Festival y Chiqui eran exactamente iguales en términos gráficos de los empaques. La diferencia es que cuando ya tú veías con atención, una era Festival y la otra era Chiqui. Claro, Chiqui era la marca local que tenía, digamos, un equity impresionante
Y lo que hicimos fue aprovechar esas marcas locales para ir metiendo los portafolios de Colombia y hacer un intercambio también, porque digamos que muchas de las galletas Tosh de hoy, por ejemplo, las multicereales vinieron de esta compañía Pozuelo, enriquecieron el portafolio de Colombia y digamos entonces ya con plataformas de distribución que tenían unas coberturas importantes, con marcas empezaron a viajar desde aquí, digamos, muchos de los productos que teníamos e inclusive se empezó a trabajar en otros negocios para fortalecer los portafolios. Más adelante entró a participar en la red Colcafé, más adelante entró a participar en esa red Pastas. Entonces ahí digamos que el modelo cambió, el modelo cambió. Y a partir de ahí empezaron toda una serie de adquisiciones que recorrieron la región. En el caso de Perú, una compañía de chocolates. En el caso de México, una compañía de chocolates que es de donde viene el nombre Nutresa. Eh, eh, en el caso de Estados Unidos, un tema muy bonito y es que eh, nosotros a veces en las conversaciones decíamos, a nosotros nos queda grande Estados Unidos. Eso es una cosa loca. Y de pronto, por una banca de inversión que nos llevó un caso de una fábrica de galletas dulces que era, digamos, especializado en las ventas de retailer, digamos, de bajo precio, como Dollar One, como Family, y tenía ese nicho. Entramos ahí, compramos, utilizamos las marcas y posteriormente a esa compañía que era solo galletas dulces, le agregamos todo el tema de galletas saladas. Entonces ya el tema era muy potente. Y digamos que así nos fuimos recorriendo esa región. Recuerdo que el negocio cárnico compró 2 operaciones en Panamá de cárnicos y se fue como tejiendo todo lo que era este grupo donde ya cuando yo me retiré, el 41% de los ingresos del grupo venían de lo que vendíamos afuera. Una compra también osada, muy interesante, que fue comprar a Tres Montes Luchetti en Chile. Ahí se dio una oportunidad. No estuvo mapeado originalmente Chile dentro de lo que fue el modelo de geografías estratégicas, pero tenía una ventaja muy grande, era líder en varias categorías y tenía unos márgenes de vida muy interesantes. Eso fue, digamos, que la forma como el grupo terminó siendo una multilatina con operaciones en muchos de los países de la región estratégica y con liderazgo en el tema de marcas y con una red de distribución y ventas muy potentes. Súper interesante. Ahí es donde se empiezan a materializar las sinergias. Las sinergias es cuando, en fusiones y adquisiciones, es cuando 1 más 1 no es igual a 2, sino que es igual a 3 o a 4. Entonces, adquiero una marca muy potente en Costa Rica, utilizo esos canales de distribución para exportar mis productos, de pronto utilizando la misma marca que ya está posicionada, y adicionalmente empiezo a traer productos desde Costa Rica, digamos, fórmulas, conocimiento, etcétera, y a meterlo dentro de mis canales de distribución. Eso es correcto, porque el tema es bidireccional, porque es que yo llego, y hay una cosa muy importante, eh, distinta a como lo hacían tradicionalmente las compañías multinacionales. Y me voy a devolver al caso de cuando Unilever compra La Fuente aquí en Medellín. Había 3 productos en La Fuente que eran los productos líderes. Chococono,
el turrón y la crema para conejo. Turrón de coco, chocococo. Cuando llega Unilever, Unilever dice, desaparezco eso, entro en las marcas internacionales y dentro de esas marcas internacionales entra Magnum, entra Vieneta y entra una marca que se llama Cornetto. ¿Qué pasó? Esas joyas locales desaparecieron y los reemplazos no fueron suficientes para poder ni siquiera llegar a los volúmenes que tenían antes. Cuando nosotros compramos el tema de La Fuente, lo primero que hicimos fue sentarnos con la gente de la planta y con los directivos que están en ese momento. Les dimos, venga, ¿por qué ustedes siendo líderes se vienen a menos? Porque nos quitan los 3 productos que nos hacían. Entonces dijimos, venga, ya recuperemos los 3 productos. Hoy esos 3 productos son los 3 productos líderes de crema helada. Impresionante. Entonces, aquí había, digamos, la claridad de un respeto por lo que se había hecho y por lo que esas compañías a donde llegábamos habían construido total. Y ahí, digamos que era muy prudente la entrada. Sí habían sinergias, pero había respeto por las culturas y no se atropellaba a la gente tratando de hacer sustituciones. El tema era de sentido común. Si yo la compré es porque es atractiva y es atractiva es porque tiene los buenos números y los buenos números los han hecho ustedes. Vamos a seguir en la misma línea y en la medida que se iban identificando sinergias, se iban a aprovechar. Uno de los temas complejos en ese, digamos, ritmo insaciable de crecimiento es que se nos acabaron los targets para comprar en la región estratégica. Se nos acabaron las alternativas para adquirir. Exactamente, se nos acabaron las compañías que definíamos nosotros que eran con las características necesarias para poder seguir ese plan internacional. Carlos Enrique de manera muy inteligente dijo, nosotros estamos con nuestros productos al interior de los hogares, pero nosotros no participamos de la alimentación por fuera del hogar. Entonces, vamos a entrar a la alimentación por fuera del hogar. Vamos a empezar a buscar compañías que atiendan la alimentación por fuera del hogar. Y aparecen 3 targets. Todos unas joyas. El Grupo El Corral, Crepes and Waffles y Frisbee. Dijimos, nosotros no sabemos de eso. Busquemos en el mundo quién sabe de eso. Llegó una persona, un ecuatoriano, pero educado en Estados Unidos, y se montó la división de alimentos al consumidor. La división de alimentos al consumidor empezó a trabajar los 3 targets y compramos el Grupo El Corral. Lo primero que Carlos Enrique dice, señores, le dice al presidente Cárnico, usted no se preocupe, que usted no va a hacer la carne de la hamburguesa del Corral. Usted es experto en hamburguesas, pero ya déjemelo como está. No me la va a tocar. Y casi que nos prohibió meternos allá para no desordenar lo que habían hecho, porque lo habían hecho muy bien. Yo recuerdo que terminó el primer año dejándolos a ellos actuar, o digamos ya el grupo dueño, pero con las mismas reglas de juego de los dueños originales. Al año, el área de servicios Nutresa, que era el área que hacía las compras para toda la compañía,
hace la primera incursión en el Grupo El Corral. En esa primera incursión empieza por las servilletas. Le dice, yo voy a comprar las servilletas. ¿Sabe cuánto fue el ahorro cuando compra servicios Nutresa, la servilleta en el primer año? 1.000 millones de pesos. O sea, 1.000 millones de pesos se ahorraron en servilletas. Entonces, el tema era que no era atropellando, era respetando culturas, respetando modelos e ir capturando sinergias para que al final esa suma que vos decís no fuera ni 2 ni 3, sino fuera 4 o 5. Sí, digamos que gracias a esa visión de esos líderes, pues Nutresa es tal vez hoy la compañía más grande de alimentos de Sudamérica, Latinoamérica, y tiene una facturación de 18 millones de pesos, algo así como unos 4.000, 5.000 millones de dólares al año, algo increíble. Y es una compañía que lleva 100 años en el mercado, porque hay otras empresas que llevan 100 años en el mercado y no superan los 20 millones de dólares de facturación, simplemente por la visión de los líderes, el hambre de crecimiento. Así es, si vos me pones a describir a Carlos Enrique era un visionario, Carlos Enrique era un tipo audaz y era un tipo de apuestas, con determinación. Y pues decía, vamos por esto. Él en algún momento dijo, hombre, yo quiero traer Starbucks a Colombia. Y en Davos, él iba todos los años a Davos. Allá se encontraba con sus pares y en una de esas se encontró con Howard Schultz, que era el dueño y presidente de Starbucks, y le dijo, ¿por qué no llevamos Starbucks a Colombia? En primer, digamos que como la primera barrera, con mucho criterio, decía el señor de Starbucks, pero es que Colombia es café, Colombia tiene una cultura cafetera, yo me voy a meter allá como de intruso y me van a hacer una guerra muy dura. Entonces, Carlos Enrique le dijo, déjeme ese trabajo a mí, yo soy el embajador. ¿Qué hizo Carlos Enrique? Recuerdo que hubo reunión con Presidencia de Colombia, hubo reunión con la Federación de Cafeteros y hubo una condición muy importante, y es, en los primeros años el café de Starbucks era café colombiano 100%. No había otro tipo de café. Y en mucho tiempo Colcafé le producía el café para las tiendas de Starbucks. Entonces, digamos que era esa visión y esa determinación. O sea, era, vamos por esto y vamos con todo. Entonces, a uno le da mucha tranquilidad porque uno tenía siempre el apoyo de Carlos Enrique en estas decisiones. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar en el modelo de comercial Nutresa, yo le dije, bueno, déjeme yo, voy a buscar geografías similares a Colombia para entender dónde están las mejores prácticas comerciales. Reuní un equipo de trabajo, hicimos un recorrido y terminamos en México y encontramos que México tenía las mejores prácticas comerciales y estaban en el mundo de los gaseoseros. Y ahí trajimos muchos de las prácticas que hoy todavía hacen parte, digamos, del modelo de comercial Nutresa. Súper interesante. Digamos, aquí quiero dejar como una reflexión y es, ¿por qué no hay más empresas familiares, medianas, grandes, haciendo adquisiciones y utilizando las fusiones y adquisiciones como una herramienta para lograr sus metas de crecimiento? ¿Cierto? Sí,
uno digamos que eh, se puede hacer esa pregunta y yo lo que digo es que hay mucho miedo eh, de cruzar esas fronteras o incluso dentro del mismo territorio colombiano y el tema es no querer asumir el nivel de riesgo que significa el tema de poder a través de adquisiciones incorporar y tener, digamos que una plataforma mejor de lanzamiento. Pero imagínense que el tema, lo equivocado que pueden estar, porque cuando uno está, digamos, en un proceso de internacionalización, digo, hombre, de las primeras cosas es diluir el riesgo país. Y cuando hablo de país, no necesariamente de Colombia, pero yo, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, yo combino o contrasto las economías de Centroamérica con Colombia, son opuestas. En Colombia se nos cae el precio del petróleo y se nos cae la economía. En Centroamérica se cae el precio del petróleo y sube la economía. ¿Por qué? Porque son importadores de petróleo, no producen petróleo. Entonces, ¿qué es lo bueno de eso? Que no todas las geografías se vienen al traste simultáneamente, excepto cuando hay una pandemia. Pero de resto, lo que uno hace es, puede que esta me caiga, pero esta me va a poder soportar con los crecimientos el déficit que voy a tener aquí. Ahí Argos nos dio una lección muy potente, ¿sí o no? Uy, impresionante. Con esa internacionalización tan agresiva que hizo en los Estados Unidos, terminó, pues no tengo las cifras a la mano, pero la facturación de Estados Unidos creo que terminó siendo más importante que la de Colombia. El 75% de la facturación de Argos venía de Estados Unidos. A punta de hacer adquisiciones en dólares, ¿cierto? Y llega ahora y vende Summit Materials y recibe como 3.000 millones de dólares. Claro, ese es un tema, incluso eh, eh, hablando con José Alberto Vélez, en ese momento presidente de Argos, él decía, Álvaro, yo no trabajo para el corto plazo, yo trabajo para el mediano y largo plazo, porque le tocó, recién compró las primeras operaciones en la costa este de los Estados Unidos, vino la debacle del tema inmobiliario en Estados Unidos. O sea, eso fue un tema tenacísimo. Y él siguió comprando operaciones y se convirtió en líder en concreto en la costa este de los Estados Unidos. Después viene lo que pasa en las economías, se revierte la tendencia, viene un tema de boom y termina siendo mucho más importante Argos Estados Unidos que el resto. Entonces, yo lo que creo es que hay que tener muy claro a dónde se quiere llegar, hay que soñar, hay que tener una visión y hay que apostar. Hay que Y en esas apuestas, digamos que no todo es color de rosa, en esas apuestas también hay equivocaciones. Cuando empezamos a conversar de hacer este podcast, vos me dijiste, hombre, revisa qué cosas no te han funcionado bien. Y una experiencia muy dura de un fracaso total. Un día mi jefe recibe una llamada estando yo en Mills de Nestlé y el presidente de Nestlé Centroamérica le dice, Alberto, estamos vendiendo la operación de helados de Panamá. En ese momento Mills no era del grupo Nutres, era una compañía independiente. Entonces Alberto me dice, ándate para Panamá, revisa el mercado panameño y entendamos si debemos comprar o no esa operación de helados de Nestlé. Yo me voy a Panamá
y subestimo el mercado y subestimo el consumidor. Allá, en ese momento, había una compañía que se llamaba Estrella Azul, que era el líder del mercado de los helados, y yo voy y veo los productos. El primer impacto es, seguían empacando las paletas en papel parafinado, como las conocimos hace 50 años de la fuente. Nosotros ya habíamos evolucionado muchísimo, dijimos, no, nosotros estamos hechos. Portafolio de producto, empaques, comunicación, ubicación de congeladores. Tremenda equivocada. El consumidor panameño fue educado con Estrella Azul. No entendimos ni leímos claramente el consumidor. Llegamos un poquito prepotentes, arrancamos y cosas que aquí habíamos superado y que éramos, digamos, muy buenos en la colocación de congeladores, resulta que el comercio en Panamá lo manejan chinos. Uno entra a un mini mercado en Panamá, saluda al chino que está al frente, él no le contesta el saludo y hacer trabajo de relacionamiento con ellos dificilísimo. Estamos un año y mi jefe me dice, cuando lleguemos a una pérdida de $3 millones, cerramos la operación y la cerramos. Perdimos los $3 millones. Ahora, en esto hay que tener también, digamos que el estómago suficiente para decir, me puedo equivocar. Pero el aprendizaje de eso, digamos que es lo que te permite ir a afinar y sobre todo, lo más importante de todo, ser capaz de leer ese consumidor y poder entender si lo que vos tenés en términos de portafolio hace clic con ese consumidor o no. Pues de ahí en adelante el tema es entendamos bien el consumidor. Lo más importante es empezar y aprender, ¿cierto? Dejarse acompañar. Nosotros hace 3 años hicimos una primera adquisición para una empresa grande que quería como utilizar las adquisiciones como herramienta de crecimiento y digamos cerramos esa adquisición y ahora en febrero cerramos una adquisición 10 veces más grande en inversión con la misma compañía. Digamos que la primera inversión fue como probemos el agua a ver si está tibia o está fría, a ver cómo nos va. Les gustó y ahora hicieron la segunda adquisición, están muy contentos. Yo creo que eso se va a volver parte del día a día en esas compañías. Una vez que uno aprende a hacer adquisiciones y a recuperar la inversión vía las utilidades que generan esas empresas, no es capaz de parar. Así es, así es. Y te voy a poner, ya me voy a salir un poquito de Nutres y te voy a poner casos muy bonitos que me ha tocado vivir como consultor y tal vez de los más, de los que más me ha impactado fue la compra que hizo Postobón de Bari. De Bari, Bari, la empresa de salsas. la empresa de salsas, salsas de tomates, salsas barbecue, y digamos que en general las salsas para todo tipo de recetas. Es una compañía local de Medellín con una, digamos, un reconocimiento medio bajo. La marca no tenía un gran reconocimiento, con muy baja presencia a nivel de distribución. Postobón compra Bari y Postobón empieza a hacer un trabajo en todos los frentes. Lo primero es entender que tiene una plataforma que impacta 370.000 clientes mensuales. Y dice, ¿por qué no poner esa plataforma al servicio de esta marca? Empieza a hacer desarrollos para ampliar el portafolio de salsas. 370.000 tiendas, supermercados. Digamos, entre
lo que pudiera llegar a ser el tema de canal moderno y canal tradicional. Claro que cuando uno habla en términos de números del canal moderno es muy chiquito. El tema se llama tiendas. Ellos tienen una maestra de clientes de 450.000 clientes, pero mensualmente impactan 370.000 clientes. Entonces, esa autopista empieza a ponerse al servicio de Bari con, digamos, mejores en las fórmulas de producto, amplitud de portafolio, comunicación, construcción de marca. Y hoy Bari es la segunda salsa de tomate de Colombia, después de Fruco. En Antioquia es número 1, primero Bari, después Fruco. Y en salsa barbecue es número 1 en Colombia. Entonces, el tema es cómo digamos, aquí también vuelve y se repite, es un tema de líderes con determinación. Y aquí hay un personaje que es temerario, que es Miguel Escobar, tipo espectacular. Y Miguel Escobar, digamos que arranca, o digamos lo más visible es, él dice, hombre, somos ya una compañía líder en bebidas no alcohólicas, en donde está todo el tema de jugos, donde está todo el tema de bebidas energéticas, donde está el tema de té, donde está el tema de hidratantes, etcétera. En su conjunto son la compañía más importante, por encima incluso de Coca-Cola FEMSA, y empieza a soñar con una compañía más grande y con una compañía que no está solamente en el mundo de bebidas, sino que está en el mundo de alimentos. Se desarrolla la marca Nutrium, que es, digamos que la operación que maneja lo que no es bebidas, se aprovecha la plataforma que se tiene en temas de distribución, y empieza con una serie de adquisiciones muy interesantes. No solamente en esto que estoy hablando, que es un nuevo, digamos, filón de desarrollo del grupo Postobón, porque antes había comprado a Hatsu, una marca de té muy interesante en un emprendimiento súper exitoso. Pero de ahí, digamos que se derivan muchas otras compañías. Hay una compañía que está en el mundo de las nueces, eh, eh, y empieza a meterse a jugar duro, con desarrollos en el tema de atún, en el tema de avena, en el tema de bebidas lácteas preparadas, ready to drink, y digamos que hoy ya esa compañía de alimentos es una compañía importante en Colombia. Los números son números muy interesantes, y el tema es una cosa, Simón, en esto, y es que hoy construir marcas en cualquier geografía es muy costoso y de mucho tiempo. Así es. Álvaro, contanos, aparte de las juntas directivas donde hoy en día participas activamente, ¿cierto? ¿A qué estás dedicado? Cuando yo me retiré de Grupo Nutresa, eh, en el año 2017, a partir de enero del 2018, creé una compañía con una hija que se llama Sherpa, una compañía de consultoría especializada en temas de gestión de marcas y modelos de llegada al mercado, lo que se llama Go to Market o Road to Market. Ahí empezamos a trabajar. Eh, digamos, eh, empezamos, una de las cosas eh, que más tiempo le dedicamos a Manuel y yo fue a
definir qué marca queríamos. Y en alguna época tuve mucho contacto con los primeros escaladores al Everest y conversando con ellos le hablan a uno de unos personajes que son los Sherpa, que están en el Tíbet y que son los acompañantes a los escaladores al Everest. Ellos son los que le llevan el equipaje, ellos son los que tienden las cuerdas, ellos son los que le dicen a los escaladores, hoy la montaña no nos da permiso de subir, esperemos. Entonces, y tienen un tema de espiritualidad asociado a eso y unos rituales. Entonces, ahí dijimos, eso queremos ser nosotros en Sherpa. Nosotros queremos acompañar a compañías que tengan un desafío en el tema de fortalecimiento de marcas o modelos de llegada al mercado. Y que al final ellos sean los que tomen la foto. Porque tú en la cima del Everest nunca vas a ver un Sherpa, miras el escalador. Nosotros los vamos a acompañar para que ellos tomen la foto, para que les vaya bien. Entonces, ahí nació Sherpa. Hemos tenido pues la fortuna de tener varias compañías de todos los tamaños. Aquí hemos hasta entrado a ayudar y acompañar a compañías de crispetas, una marquita palometas que se encuentra uno en los aeropuertos, pasando por compañías medianas y compañías grandes. eh, y hoy en día tenemos unos modelos que yo diría que son de las mejores prácticas para poder acompañar a estos empresarios a que tengan una buena llegada al mercado y a que tengan un fortalecimiento de marcas, porque tú estás en este negocio de fusiones y adquisiciones, Simón, y yo digo, hombre, cuando uno va a entrar a valorar una compañía, el poder de la marca y el poder de la distribución son dos elementos muy importantes. O sea, si yo no tengo marcas potentes y no tengo llegada al mercado, difícilmente la compañía me va a tener el mejor valor. Qué bien. ¿Cómo te pueden encontrar las personas que estén interesadas en conversar con vos o de pronto contratar tus servicios? Eh, Muy fácil, en LinkedIn tenemos a Sherpa y en el caso mío también, yo estoy allí eh, eh, y con cualquiera de los referentes con quienes hemos trabajado con compañías como Alianza TIN, hemos trabajado compañías como Alpina, hemos trabajado desde que empezó esto con Postobón, llevamos 7 años trabajando con Postobón en consultoría. eh, entonces, ahí, digamos que buscando Sherpa nos consigue. Muy bien, de todas maneras les vamos a dar los links para que puedan encontrar fácilmente a Álvaro en la descripción de este podcast. Me acordé de un libro muy interesante que leí hace algunos años que se llama Bitácora de una multilatina, Es, la estrategia de Nutresa, escrita por el doctor Carlos Enrique Piedrahita, pues a quien admiramos mucho y quien hace parte de muchas de estas historias que contaste ahora. Contanos, ¿qué libro le recomendás a los empresarios leer? Simón, a mí hay un libro que me marcó, eh, eh, digamos, mi vida profesional. Sí. Y es el libro, en ese momento se llamaba Posicionamiento, una batalla por su mente, de All Rise y Jack Tru. Ujú. Hoy ya se llama posicionamiento, pero se consigue. Sí, O sea, es la esencia de lo que significa el crear posicionamientos que hacen que una marca sea distinta a la otra. muy bien. Vamos a buscar el libro y a ponerlo también en la descripción de este podcast. Perfecto. Álvaro, ya para terminar, ¿alguna inversión que hayas hecho que te haya impactado mucho, para bien o para mal? Algo que eras, alguna experiencia relacionada con inversiones que hayas hecho a título personal. Hombre, yo digamos que
lo que recuerdo es que en épocas muy duras, como las que hemos vivido en Colombia, sobre todo por el tema de lo que fue años finales de 80 y 90, donde había un tema de guerrilla muy fuerte y de secuestro y todo, yo regresé de Bogotá a vivir a Medellín y yo dije, yo quiero vivir en Oriente. Y me compré una casa al lado del Club Llano Grande, en esa época, y todo el mundo me decía, está loco. Usted no ve lo que pasó en el retén de Don Diego. Y yo digo, hombre, afortunadamente compré esa casa. Hoy no tendría cómo comprar esa casa. Y era un momento crítico de país. Es parte de lo que empezamos en esta conversación. Las economías tienen ciclos, hay que entender cuál es el ciclo bajo donde las inversiones son atractivas, porque después en la recuperación ya el tema es distinto. Así es. Álvaro, muchas gracias por tu tiempo. Yo creo que nos quedan más temas por tratar. Creo que eso ameritará un futuro podcast adicional, pero súper interesantes todas sus anécdotas, experiencias. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ti, Simón, fue un gusto estar contigo. Muchas gracias. Gracias.